Buenos días. En el día de hoy vamos a referirnos a lo que es la capacitación o cómo la empresa lleva a cabo un plan de capacitación, siguiendo con lo que hemos venido hablando en clases anteriores. Sabemos que la persona, una vez que ingresa a la organización, se debe establecer el futuro que esa persona va a tener dentro de la misma. Y como habíamos mencionado en la unidad anterior de planeamiento de carrera, una de las formas de preparar a la persona era a través de la capacitación que la empresa debía darle a la misma. Entonces, a fin de poder entender lo que es la capacitación, vamos a decir o vamos a definirla como todos los esfuerzos iniciados por la organización para impulsar el aprendizaje de sus miembros a través de impartir conocimientos, aptitudes y habilidades que se requieren para lograr un desempeño satisfactorio, ¿sí? Entonces, lo que la empresa busca con los planes de capacitación para sus colaboradores es precisamente que ellos puedan adquirir nuevos conocimientos, habilidades y aptitudes, como se menciona en la definición, y de ese modo mejorar el rendimiento que tienen, ¿sí? Que incrementen su rendimiento. O sea que esto va a ser beneficioso no solo para la empresa, sino también para el colaborador. Por eso es que decimos que la capacitación siempre tiene que estar en función de la carrera prevista que tengo para esa persona, ¿sí? La capacitación, ¿sí? No solamente va a beneficiarlo al colaborador en un momento determinado, sino que también sus beneficios pueden prolongarse durante toda la vida laboral del mismo y va a ayudar al desarrollo de la persona. ¿Qué ventajas brevemente podemos mencionar que tiene la capacitación tanto para el colaborador como para la organización? Bueno, para el colaborador le va a permitir y le va a ayudar a tomar mejores decisiones, ¿sí? Lo va a ayudar a resolver conflictos, va a mejorar sus competencias, va a elevar la moral porque la persona se va a sentir valorada, ¿sí? Y va a contribuir al desarrollo, ya que lo va a acreditar a ese colaborador cuando haya posibilidades de ascensos, ¿sí? Y también le va a dar seguridad personal y profesional. Para la organización, obviamente la va a hacer más competitiva a la empresa porque va a tener colaboradores más competitivos, va a elevar la moral del grupo de trabajo, va a disminuir los costos porque las personas van a tender a cometer menos errores o a tomar menos malas decisiones, ¿sí? Va a incrementar la productividad, va a disminuir la presencia del supervisor porque no va a necesitar ese colaborador que se esté constantemente controlando lo que hace y por ende también va a disminuir los accidentes de trabajo, ¿sí? Y también ayuda al crecimiento de los colaboradores con potencial. Y antes de comenzar a desarrollar qué es lo que es un plan de capacitación, hay ciertos conceptos que es necesario diferenciarlos, ¿sí? El concepto de entrenamiento, el de adiestramiento y el de capacitación. El entrenamiento implica impartir conocimientos físicos e intelectuales para que la persona pueda desarrollar tareas físicas y mentales, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, la utilización de una nueva maquinaria, ¿sí? Que se acaba de incorporar a una línea de producción. El adiestramiento implica prepararlo, pero desde el punto de vista manual, ¿sí? Para que la persona adquiera una destreza manual, ¿sí? Por ejemplo, un nuevo colaborador que ingresa a la línea de producción al sector de embalaje, ¿sí? Y la capacitación incluiría tanto al entrenamiento como al adiestramiento. Ya es una actividad más bien planificada, ¿sí? Y en función de las necesidades de la empresa. Y lo que va a estar orientado es a cambiar los conocimientos de tipo técnico, administrativo y científico que posee ese
colaborador. Muy bien, entonces, mencionado esto, ahora vamos a hablar de cómo se lleva a cabo un plan de capacitación, ¿sí? Como bien decíamos en la unidad anterior, cuando uno va a capacitar a los trabajadores, no es capacitar porque sí, ¿sí? Sino que uno tiene que indagar, ¿sí? Las necesidades tanto de la empresa como de la persona, saber si la persona está motivada, ¿sí? También tiene que evaluar las aptitudes que tiene esa persona, ¿sí? Y hay factores a tener en cuenta como la fatiga, ¿sí? Que pueden llegar a influir dentro de lo que es el proceso de capacitación, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es evaluar las necesidades, ¿sí? Las personas que están a cargo de otro grupo de trabajo, como puede ser el supervisor, ¿sí? El líder, debe evaluar las necesidades tanto del colaborador y de la organización a fin de que estos contribuyan a un objetivo, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de necesidades, ¿sí? Vamos a tener diferentes tipos de necesidades, ¿sí? Las necesidades por discrepancia, por cambio y por capacitación. Las necesidades por discrepancia, ¿sí? ¿Cuándo podemos decir que hay una necesidad por discrepancia? Cuando hay tareas, ¿sí? Que se están haciendo, pero no se están haciendo de la mejor manera posible, ¿sí? El desempeño de esas tareas es insatisfactorio o insuficiente, por la razón de que la persona que lo está llevando a cabo carece de los conocimientos, las habilidades o las actitudes requeridas, ¿sí? Entonces allí estaríamos frente a una necesidad por discrepancia. Después vamos a tener una necesidad por cambio, ¿sí? En este caso, esta necesidad o capacitar a las personas va a ser necesario cuando vamos a modificar la manera de hacer algo que actualmente se está haciendo de una forma distinta a la que se requerirá en un proyecto determinado, ¿sí? Por ejemplo, puede suceder que dentro de el departamento de expedición, ¿sí? Se venía utilizando una metodología de trabajo al momento de despachar, por ejemplo, la materia prima y ahora se modificó ese procedimiento, ¿sí? Entonces yo deberé, porque por ejemplo se incorporó un software de gestión. Bueno, entonces yo deberé capacitar al personal encargado de ese sector para que realice la tarea de una manera diferente a cómo venía realizándola, ¿sí? Y llamamos necesidad de capacitación por incorporación porque, como la palabra bien se los indica, se van a incorporar tareas que anteriormente no se estaban haciendo, ¿sí? La de cambio es la tarea se va a hacer pero de una manera diferente. La de incorporación se va a hacer una tarea que antes no se hacía, ¿sí? Puede ser que ahora, como decíamos en el ejemplo anterior, vamos a incorporar un software de gestión, entonces yo deberé capacitar a la persona en cómo va a utilizar ese programa y cómo va a ser la tarea, ¿sí? ¿Quiénes son los que detectan las necesidades de capacitación o cómo se detecta que hay necesidad de capacitación? En primer lugar, el propio trabajador, ¿sí? Porque él sabe hasta qué punto puede rendir eficientemente en esa tarea, ¿sí? Y se observa de que se ha hecho cambios en el procedimiento de esa tarea y él no lo está haciendo de la mejor manera posible, ¿sí? Puede exigir, ¿sí? De que se le dé un entrenamiento de cómo puede mejorar su rendimiento. El jefe directo, porque es el que está en contacto directo con la persona, ¿sí? Y es el que está observándolo todo tiempo. A través de la observación directa, ¿sí? Que se va a llevar a cabo de las personas que tengo a cargo de manera directa, pero también de manera indirecta los jefes superiores y mediante la evaluación de desempeño, que una de las funciones principales que tiene la evaluación de desempeño es poder detectar si hay necesidades de capacitación.
Bueno, volviendo aquí, decimos que una vez que yo he evaluado y he detectado cuáles son las necesidades de capacitación que se tienen, debo fijar los objetivos, ¿sí? Los objetivos implican estipular qué se quiere alcanzar con ese plan de capacitación, ¿sí? Y qué medios voy a utilizar yo para ejecutar ese plan de capacitación, ¿sí? Cuando hacemos mención a fijar los programas y las pautas de aprendizaje, acá tenemos que tener en cuenta los principios de aprendizaje que vamos a considerar, ¿sí? Que van a depender de factores tanto individuales como grupales y que constituyen las guías de los procesos por los que las personas van a aprender de una manera más efectiva, ¿sí? Mientras más grupos se utilicen o se basen en estos principios de aprendizaje, más posibilidades habrá de que esa capacitación o ese plan de capacitación resulte efectivo, ¿sí? Entre los principios de aprendizaje que nosotros ya vimos cuando vimos precisamente aprendizaje, ¿sí? Vamos a tener lo que es la repetición, ¿sí? Que consiste en la participación, ¿sí? Que va a tener la persona. Ay, no, me reconfundí. Al momento de ejecutar tareas de manera reiterada, ¿sí? Como sabemos, la repetición va a dejar trazos más o menos permanentes en la memoria del individuo. Por ejemplo, estudiar las tablas de multiplicar, ¿sí? Después la participación, ¿sí? Como decíamos también en relación a la repetición, cuanto más participe la persona, ¿sí? De manera directa en el proceso de aprendizaje, va a aprender de manera más rápida, ¿sí? Y lo va a tender a recordar por más tiempo, ¿sí? Un ejemplo típico es el aprender a andar en bicicleta. Cuanto más veces, y ahí tiene una participación activa, no pasiva, el que está aprendiendo, ¿sí? Entonces, cuanto más lo practique, ¿sí? Mejor va a ser ese proceso de aprendizaje. La transferencia, ¿sí? Implica que la persona pueda establecer una relación entre lo teórico, ¿sí? Y lo práctico, ¿sí? Entonces, la persona de ese modo va a poder transferir, ¿sí? Lo que ha aprendido en la teoría a la práctica, ¿sí? Y de ese modo se va a llevar de mejor manera el proceso de aprendizaje. Por ejemplo, la capacitación que reciben los pilotos de avión en los simuladores de vuelo. Si bien tienen una parte teórica en donde se les va a explicar, donde se le van a dar los lineamientos generales, la mejor manera de que la persona aprenda es ponerlo en ese lugar de acción. La relevancia, ¿sí? Que la relevancia implica obviamente el poder obtener, ¿sí? Y ver qué tan importante, ¿sí? Es esa capacitación y qué tanto le va a sumar a su puesto y a mejorar el rendimiento en ese puesto, ¿sí? Por ejemplo, a la persona se le ha asignado a trabajar en una nueva maquinaria. Bueno, el hecho de que la persona entienda la importancia que tiene la buena utilización de ese equipo es que va a poder apropiarse mejor de los conocimientos. Y por último, la retroalimentación, ¿sí? Que implica proporcionar a las personas una devolución o información acerca de su progreso, qué tan bien está progresando y qué cosas debería mejorar, ¿sí? Entonces, cuando uno hace una buena retroalimentación, está motivando a la persona y también la está estimulando a que modifiquen aquellas conductas que no están siendo del todo satisfactorias.